Hola, bienvenidos a una explicación más de nuestra guía de estudio UNAM. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de ver la explicación de las preguntas de la materia de Historia de México. Recuerden que en esta guía de Área 2 vamos a tener 10 preguntas de esta materia. Comenzamos. En nuestra primera pregunta, ¿cuál fue la principal actividad económica que promovió la corona española en la Nueva España? Acuérdense que cuando la Nueva España estaba en este proceso de colonización, había una actividad en específico que fue la más promovida y la más explotada porque resultaba muy redituable. Estamos hablando de la minería. En la siguiente pregunta, ¿en qué momento de la independencia de la Nueva España se promulgó la Constitución de Apatzingán? Recordemos que ya ahora nos trasladamos hasta el proceso de la independencia, vamos a tener varias etapas en las cuales va a haber momentos muy característicos. En específico, aquí nos están consultando sobre la Constitución de Apatzingán. Vamos a hacer un pequeño recuento. En esta, o para promulgar esta Constitución, el principal impulsor fue Morelos, y con esto también ya podemos irnos situando en esa etapa. Vamos a ver, la organización podría ser, vamos a dejarla aquí en suspenso. El inicio, no, porque recordemos que Morelos no estuvo en esa etapa específica del inicio. En la consumación tampoco, desafortunadamente, no alcanzó a llegar. Y la guerra, la guerrilla insurgente, tampoco. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la letra A. En la siguiente pregunta, con el fin de mejorar la economía y organizar la administración del país, el gobierno de Anastasio Bustamante, aquí vamos a ver qué hizo, pero hay que situarnos en estas cuestiones específicas. Nos está hablando de la economía y de la organización administrativa, porque si bien tuvo otras cuestiones, bueno, ahorita solamente nos centraremos en esas dos. ¿Estableció el impuesto por puertas y ventanas y se fraccionaron los latifundios? No. De hecho, esto ni siquiera corresponde a los mismos momentos históricos. Esto es de un momento y este es de otro. Entonces, esa no es nuestra respuesta correcta. ¿Suspendió el cobro del diezmo y se subastaron propiedades del clero? Tampoco. No corresponde al periodo de Bustamante. ¿Promulgó el Banco del Avío y se fomentó el capital extranjero para la industria? Vamos a dejarla en suspenso. ¿Estimuló la agricultura y se obligó a la iniciativa privada a pagar más impuestos? Pues no, esta tampoco corresponde. De hecho, esta última de pagar más impuestos no ha sido una característica esencial de los gobiernos mexicanos, entonces por eso la podemos descartar. Nuestra respuesta correcta sería la letra C. Promulgó el Banco del Avío y con este banco también se inicia con esta cuestión de implementar el sistema financiero en México, pero con la finalidad de estar promoviendo la industrialización, bueno, en este caso específico más bien la cuestión de generar esos gérmenes de la industria, porque acuérdense que aquí estamos hablando de alrededor de 1830. ¿Qué estaba pasando? Bueno, México apenas estaba convirtiendo en una nación independiente y por lo tanto venía arrastrando todas las deudas y todos los efectos de la guerra de independencia. Por lo tanto, se hacía imperativo que los gobiernos en turno buscaran la manera de generar ingresos y de generar y de reactivar la economía nacional. Entonces, nos vamos a la siguiente pregunta. El objetivo principal del gobierno juarista durante la restauración de la República fue, bueno, y aquí nuevamente, vean cómo recuerden que en nuestro examen y aquí en la guía lo estamos comprobando, los temas y más bien las preguntas van evolucionando de acuerdo al momento cronológico. Entonces, ya vimos un poquito de la cuestión de la colonia, ya transitamos un poquito a la independencia, a los primeros años de México independiente y ahora estamos transitando a la época de pues las reformas que implementó Juárez. Entonces, situándonos aquí, ¿qué buscaba específicamente cuando quería restaurar la República? Entonces vamos a ver nuestras opciones. Limitar la democracia, bueno, eso se contrapone a la República, entonces la podemos eliminar. Evitar la ruptura de las relaciones diplomáticas con Francia, bueno, creo que con lo que podemos estar de acuerdo es que durante el gobierno de Juárez, en realidad se rompieron las relaciones diplomáticas y pues bueno, esto derivó también en parte de esta trifulca a nivel
a nivel interno, pero también con Francia. Entonces la eliminamos porque no estaba interesado netamente a evitar esa ruptura. O más bien reorganizar al país bajo la filosofía positivista o establecer una oligarquía. Bueno, esto la vamos a descartar porque también se contrapone con los principios de la República. Y nuestra respuesta correcta es la letra C, porque cuando Juárez buscaba precisamente restablecer la República, lo que buscaba era como esta idea de rescatar la filosofía de el desarrollo hacia adelante. Recordamos que la filosofía positivista es esta que nos dice que la historia es una especie de línea, que la humanidad está como obligada, o más bien está en esta idea de que la historia es lineal. Entonces, Juárez decía, bueno, si instauramos esta cuestión de la ideología positivista, México como nación también va a ir hacia adelante. Entonces era una cuestión también de buscar esos principios o alinear estos principios con el desarrollo que estaba teniendo Europa principalmente. Entonces, respuesta correcta, letra C. En la siguiente pregunta, el Partido Liberal Mexicano fue encabezado por, y vean cómo aquí ya vamos a dar otro salto de estar hablando de por ahí de 1850 y tantos, ahora nos vamos a pasar a 1905, cuando se funda este Partido Liberal Mexicano, y este fue liderado por los hermanos Flores Magón y específicamente por Ricardo Flores Magón. Este Partido Liberal Mexicano, recordemos que ya venía siendo como esta idea de pues que Porfirio Díaz ya se retirara del poder, de buscar también estas ideas liberales, estas ideas positivistas en pos de una mejor calidad de vida a nivel pues general, a nivel nacional. En nuestra siguiente pregunta, documento que reconoce derechos sociales, como el derecho a la educación, trabajo digno, el respeto a las garantías individuales, así como la libertad de culto y elección. Como ven, vamos a ver también ahorita nuestras opciones, pero vean cómo ya se nos está hablando de diferentes ideas que van a dar paso a una nación que precisamente se está instaurando en estos principios de libertad, en estos principios que se vienen arrastrando desde la Ilustración, desde la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, aquí ya vienen estas ideas que van a empezar a germinar en México y a consolidarse. Entonces, vamos a ver nuestras opciones. La Constitución de 1917, la de 1857, la del 24 o la Constitución de Apatzingán. Vamos a notar cómo en todas estas constituciones o documentos que trataron de regir al país en su momento, vamos a tener coincidencias con algunas como los derechos sociales, el derecho a la educación. Sin embargo, hay uno que nos va a dar la pauta, que es este: la libertad de culto. La libertad de culto no se estableció hasta 1917. Todavía en las otras constituciones se establecía que la única religión que se podía practicar en México era la religión católica. Entonces, hasta 1917, ya con toda la cuestión del movimiento revolucionario, es cuando se establece que la libertad de culto también se va a plasmar como un ideal en la Constitución. Entonces, respuesta correcta, la letra A. En nuestra siguiente pregunta, la inauguración del Palacio de Bellas Artes, la instauración del Partido Nacional Revolucionario, y en este vamos a poner mucho ojo, la restitución de las relaciones diplomáticas con América del Sur y el reconocimiento de la autonomía universitaria fueron acciones del periodo conocido como, y vean aquí, ahorita vamos a ver nuestras opciones, vienen periodos y no presidentes como tales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa relación de, bueno, en la unidad nacional, en el maximato, el desarrollo compartido, el cardenismo, bueno, está es evidente con quién fue, pero entonces tenemos varios acontecimientos. Y de pronto se nos pueden confundir las fechas, se nos puede confundir, híjole, el Palacio de Bellas Artes, bueno, sí, durante el Porfiriato fue de gran influencia también de esta cuestión artística, de la cuestión europea, de Francia, habrá sido con Porfirio Díaz, y ahí también podemos empezar como a dudar. Entonces vamos a ver un acontecimiento que no tiene pierde, que fue la instauración del Partido Nacional Revolucionario. Recuerden que
en este transitar desde el México independiente hasta la cuestión de las instituciones, cómo se venía manejando esta cuestión de asumir el poder presidencial a través de las figuras de los caudillos y cómo venían de esta herencia de la revolución o postrevolucionaria y que generaba una inestabilidad en el país cada vez que se iban a hacer elecciones presidenciales. ¿Por qué? Bueno, porque cada uno de estos caudillos tenía su coto de poder en diferentes regiones y a su vez pues los militares trataban de apoyar al que pues consideraban pues iba a seguir preservando sus intereses. Entonces, con este preámbulo fue que este presidente en especial dijo, bueno, vamos a empezar a generar instituciones que nos permitan garantizar una transición más pacífica, que nos permitan transitar a estas elecciones presidenciales de una manera más ordenada y organizada. Y estamos hablando de que el Partido Nacional Revolucionario se instauró o el principal impulsor fue Plutarco Elías Calles. Entonces con esto ya nos damos una idea de que fue durante el Maximato. ¿Ok? Entonces, respuesta correcta, la letra A. En nuestra siguiente pregunta, ¿cómo van hasta aquí? Si están haciendo ese recuento, recuerden, tenemos la ventaja de que tanto en nuestra materia de Historia de México como en Historia Universal vamos a ir viendo cronológicamente los temas y esto nos permite ir relacionándolos. Entonces, la pregunta 8. La trascendencia histórica del plan sexenal se debe principalmente a qué? Y vean cómo aquí ya transitamos del maximato al cardenismo. Entonces, con Lázaro Cárdenas fue que se instauró por primera vez el plan sexenal y lo que se buscaba era esta cuestión de darle también, bueno, ya transitamos las elecciones de una manera más ordenada, entonces, ¿qué sigue o cuál es el siguiente paso? Darle una proyección al país, una organización de hacia dónde va. La idea del plan sexenal principalmente se trataba de que una vez que el presidente asumía sus funciones, tenía que entregar esta especie de plan de desarrollo en el cual se establecían las metas o los objetivos que iba a cumplir en su periodo. Entonces, estamos hablando de que lo principal esta importancia, porque recuerden que hasta hoy en día se tiene este documento y esta proyección para los sexenios. Entonces, ¿a qué les suena? ¿A suscribir la paz entre las facciones revolucionarias? ¿Dar voz a obreros y campesinos? ¿O establecer un modelo de desarrollo económico? ¿O permitió la reelección de Obregón? Bueno, esto lo descartamos porque Obregón, de hecho, para este entonces ya había sido asesinado. Las facciones revolucionarias ya también se encontraban, digamos, un tanto disuadidas o tranquilizadas a partir de la creación de el partido político que las aglutinó. Y entonces nuestra respuesta correcta va a ser la letra C. Establece un modelo de desarrollo económico, es decir, lo que comentábamos, esa proyección de, ok, ya estás en el poder, pero ¿qué vas a hacer o cómo vas a administrar a este país y cuáles van a ser esas metas que vas a cumplir? Entonces, y por eso es la trascendencia, porque vean, desde 1930 más o menos, bueno, cuando asume el poder Cárdenas, y hasta nuestros días, este plan sexenal sigue teniendo esa importancia. En nuestra penúltima pregunta, el impulso a la petrolización del país y la apertura del sector turístico a los capitales privados fueron acciones de... Y vean cómo ya transitamos de por ahí 1930, 1940 hasta 1980, cuando con José López Portillo vamos a tener esta cuestión de la petrolización. A lo mejor por ahí en la guía o en lo que han estado estudiando podrán notar palabras como los petrobonos o precisamente esto de petrolizar al país, es decir, esta dependencia que tuvo la economía nacional con el petróleo, porque justamente en esta década de los 80, tuvo con la crisis de la OPEP, como México aprovechó esa situación y el precio del barril de petróleo mexicano se incrementó y de esta manera también pues
pues el recurso nacional se incrementó dando impulso a ciertas industrias. Pero lo principal aquí con López Portillo es esta cuestión de cómo desde entonces se hizo esta dependencia del PIB o de pues la economía mexicana hacia este recurso. Y finalmente, nuestra pregunta 10. La implementación de políticas neoliberales en México inició con el gobierno de, y aquí vamos a leer todas nuestras opciones y vamos a tratar de ir recordando. En nuestro temario vienen pues específicamente algunos de los sexenios, pero también marcados más que nada en etapas. Entonces ahí hay que recordar la etapa neoliberal, decíamos ya la unidad nacional, el desarrollo estabilizador. Entonces, en esta cuestión específica del neoliberalismo, ¿con quién se impulsó? Recordemos también, nos puede ayudar a situar cuándo tuvo impulso esta política a nivel internacional. Desde los años 70 hasta más o menos los años 80 y teniendo mayor impulso en los 90, pero llega a México principalmente a partir de los 80. Entonces, estamos hablando de que pudo haber sido con Luis Echeverría, no porque no correspondió a su periodo, con López Portillo tampoco, con Miguel de la Madrid o con Ernesto Zedillo. Entonces, la respuesta correcta va a ser la letra C. El neoliberalismo empezó su implantación en México a partir de Miguel de la Madrid y con todas estas cuestiones que vienen a condicionar sobre todo la cuestión de los préstamos de los organismos internacionales. Esta presión que tuvo México para, ok, necesita recurso, te podemos prestar, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero tienes que alinearte con las políticas internacionales para que seas acreedor o para que, sí, precisamente podamos prestarte este recurso. Entonces, es cuando empiezan estas cuestiones de la privatización de algunas empresas, se empieza a reducir el gasto público, se empiezan a hacer recortes, se empieza a topar el salario mínimo. Entonces, todas estas cuestiones que hacen sentido para esta política neoliberal que viene pues estrictamente de un sentido pues internacional y que obviamente pues hoy en día todos los países prácticamente tienen alguna de estas cuestiones. Entonces, con esto terminamos nuestra explicación de la guía Área 2 de 2025 en el área de Historia de México. Esperamos haya sido de utilidad para ustedes y nos vemos hasta la próxima.